Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presenta El Mostrador es la clave. A esta hora, El Mostrador, el primer diario digital de Chile, se une a la clave para presentar El Mostrador es la clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. El Mostrador es la clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Muy buenos días, soy Federico Yuanón, director del Mostrador, y le doy la bienvenida a esta nueva versión de El Mostrador en la clave. Para partir, los titulares con Valesca. Bienvenida, Valesca. Los títulos de hoy. El Mostrador en la clave. El Mostrador en la clave. Hola Federico, buenos días. Ayer el Senado aprobó por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones la propuesta de Piñera que busca extender el estado de excepción de catástrofe hasta el 30 de junio. Recordemos que esta fue la primera vez que el presidente se vio obligado a someter el proyecto a la deliberación del Congreso. El visto bueno a la iniciativa del Ejecutivo ya lo había dado este martes la Cámara, pese a que la mayoría de las y los senadores apoyaron la idea de extender el estado de catástrofe. Igualmente, surgieron críticas por la ausencia de los ministros del Interior y Salud, asimismo por la falta de diálogo y una adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno. Hoy jueves 11 de marzo es el tercer aniversario de la segunda administración de Sebastián Piñera al mando de la moneda, quedando un año para el término de su gobierno. Hasta ahora solo se espera un mensaje y anuncios en materia social. Y finalmente, el Consejo de Monumentos Nacionales resolvió el día de ayer sacar la estatua del general Baquedano de Plaza Italia. En su primera sesión del año, el organismo decidió en forma unánime trasladarlo hacia otro lugar donde será restaurada, después de que fuera objeto de controversia a partir del intento por sacar a Baquedano del lugar en el contexto de las movilizaciones. Y tras registrar casi 4.000 nuevos contagios a nivel nacional en la última jornada, de acuerdo al balance del Ministerio de Salud que entrega diariamente, el total de casos confirmados llegó a 867.949. De ellos, 818.337 personas han recuperado y 27.982 son casos activos, es decir, pueden transmitir la enfermedad. Sin embargo, en el reporte de la autoridad sanitaria también se informó otro indicador, los casos probables de COVID-19, que al día de hoy ascienden a 135.000 a nivel nacional. Y la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que permite que la próxima elección de abril pueda realizarse el sábado 10 y domingo 11. Esto significa que los electores podrán sufragar una vez y tendrán preferencia los grupos de riesgo el primer día. La iniciativa, que fue aprobada con 38 votos a favor, ahora deberá ser revisada en la última instancia por los diputados y diputadas. Y les contamos que Santiago se encuentra con nubosidad parcial. Tenemos una temperatura de 14,9 grados y se espera un día despejado con una máxima de 29 grados. Las y los invitamos a seguirnos en vivo a través de radiolaclave.cl y por todas nuestras plataformas digitales, @El Mostrador y @radiolaclave. Vamos entonces de lleno al primer titular del Mostrador de hoy, que dice: la familia. 2 puntos. Cuñado e hijos de Lavín manejan encuesta UDD, Universidad del Desarrollo, que lo instala como vencedor de primarias de la derecha. Y tenemos una muy buena invitada, la periodista y editora general, editora política del Mostrador, Marcela Jiménez. Mae, muy bienvenida. Hola Federico, buenos días. Un gusto estar de vuelta aquí en La Clave. Qué bueno, se le echaba de menos. Mae, ¿qué te parece que partamos por nuestro primer titular, que está muy sabroso, que tiene que ver con las encuestas, tiene que ver con la precisa encuesta de la Universidad del Desarrollo, tiene que ver con los familiares de Lavín? Todo indica interesados, al igual que la UDD, de que a Lavín le vaya bien. Recordemos que Lavín tiene una estrecha vinculación con la UDD desde su nacimiento. Y aprovechar de hablar de qué significan las encuestas y cómo van marcando y cómo van influyendo en
en el devenir político de los futuros candidatos o incluso de quién es o quién no es candidato. Mae. Así es, pues, así es con la familia. Ese es el sentido del titular, la familia. Claro, porque, ¿qué sucede? Las encuestas se han transformado en un factor sumamente relevante en la discusión presidencial. Desde hace algunas elecciones hacia atrás, las encuestas son a veces más relevantes como elemento de discusión política que incluso que las mismas propuestas o otros elementos o los programas de los candidatos. Entonces, y eso va marcando realidades semana a semana, quincena a quincena. Entonces, que alguien tenga una encuesta que habitualmente le genere buenos resultados, le ayuda a generar realidad. Recordemos lo que pasa con la encuesta CADEM, por ejemplo, que siempre desde que debutó la encuesta CADEM ha sido un sondeo que ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque la cabeza de la encuesta CADEM, Roberto Isaacson, él trabajaba en el segundo piso de La Moneda en el primer gobierno de Sebastián Piñera. La CADEM es contratada por La Moneda. Entonces, siempre las cifras de CADEM son favorables hacia La Moneda. Aunque incluso esté en el suelo el gobierno y el presidente, siempre en la CADEM el presidente Piñera saca un mejor rendimiento y mejores cifras que en cualquier otro sondeo que se haga en el país. Esa encuesta CADEM se publica habitualmente en un canal de televisión y después es replicada por casi todo el resto de los medios de comunicación. Y siempre sus resultados son afines a ciertos intereses políticos en la derecha. Aquí, bueno, de hecho, exactamente lo mismo, Mae, de hecho, para que los auditores lo tengan presente, el Mostrador editorialmente ha decidido no referirse a la CADEM porque no la estima lo suficientemente seria e independiente como para hacer de un hito comunicacional. Así es. De hecho, nosotros publicamos CADEM solo cuando marcamos la diferencia para graficar precisamente lo que le estoy diciendo. O sea, en las últimas semanas, por ejemplo, el presidente Piñera tiene 24%, 26%, 23% en la CADEM, y en las otras encuestas, Criteria, Pulso Ciudadano y todas las demás que circulan, Tú Influyes de Axel Callis, en todas las demás el presidente tiene 12, 13, 14%, son 10 puntos de diferencia, es mucho. Entonces, en esas circunstancias publicamos precisamente para remarcar esa diferencia, que es bastante importante y notoria, porque insisto en el punto, las encuestas crean realidad, una realidad que a lo mejor no es real, pero que sí es útil políticamente. Claro. Eso es lo que pasa aquí con el tema que tenemos hoy día, que es de Héctor Cosio, sobre cómo la familia de Joaquín Lavín, el candidato presidencial de la UDI, el alcalde de Las Condes, su familia tiene puestos estratégicos en la encuesta panel UDB, y esta encuesta es publicada en exclusividad en el Mercurio. Recordemos que Joaquín Lavín tuvo un rol importante y un cargo relevante por años en el diario El Mercurio, además. Bueno, de hecho fue editor de su suplemento de Economía y Negocio. Así es. Entonces, en ese sentido, se publica esta encuesta porque vuelve a insistir en el tema de los medios, Federico. Las encuestas se publican en algún medio y esto se va replicando por todos los demás medios y se van generando reacciones, se van generando cuñas y así se va generando una realidad sobre ganadores, perdedores, sobre candidaturas exitosas, candidaturas que fracasan, candidaturas que tienen que bajarse porque no están rindiendo. Pero eso, insisto en el concepto de que es una realidad artificial. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde nadie tiene una mayoría tan relevante, una distancia. No estamos en un escenario como, por ejemplo, el año 2013, cuando se veía el regreso de Michelle Bachelet desde Estados Unidos, y las encuestas ella por lejos, 20, 15, 20 puntos, tomaba distancia de cualquier otra, doblaba, triplicaba a cualquier otra persona de cualquier sector que fuera a ir en competencia. Bueno, era tan evidente la diferencia, claro, de Michelle Bachelet en ese momento,
que todas las encuestas, incluso las que eran más de operación política de otros sectores políticos, fundamentalmente de la derecha, tuvieron que reconocer esa enorme diferencia a favor de Michelle Bachelet, porque era incontrastable. Así es. O como pasó con Sebastián Piñera en 2017. O sea, Sebastián Piñera tuvo un liderazgo bastante contundente durante mucho tiempo en las encuestas en el último año. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lavín tiene efectivamente un liderazgo en la encuesta, pero es de 12 puntos. Lo mismo que tiene Jadwe. No, y está chantado hace tiempo, además, ¿no? Más de un año que tiene el mismo, que no despega, de, y esa es parte de la preocupación de la derecha. Eso es parte de la preocupación de la derecha. Entonces, cuando tú estás estancado, cuando tú no creces, cuando tienes 4 contendientes más dentro de tu propio sector, cuando a veces esos contendientes un día te tocan, un día te rozan la oreja, un día te alcanzan, después no, y cuando está tan líquido el escenario, y cuando se supone que en los sondeos el 66% de la gente, más del 60% de la gente dice que no tiene claro, no tiene definido un candidato presidencial. No es menor eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando hay candidatos con el 5, con el 6, con el 8%, con el 10%, la diferencia no es abrumadora. Quiere decir que cualquiera tiene la posibilidad de remontar, de aparecer en el escenario, de tomar vuelo. La política cambia demasiado rápido. Un error o un acierto da vuelta a los escenarios, y lo hemos visto y lo hemos presenciado en los últimos 10 años, y eso ha sido así. Entonces, el mismo presidente Sebastián Piñera es un claro ejemplo. El presidente Sebastián Piñera, cuando Joaquín Lavín era candidato en el 2005, era candidato presidencial, y durante 4 años lideró las encuestas y era el candidato presidencial indiscutido de la derecha. El último año, el año de la elección presidencial, el año de la Renovación Nacional, lo tuvo que elegir, tenía que votar para ungir a Lavín como su candidato presidencial, y en ese mismo Consejo General, Renovación Nacional decidió elegir a Sebastián Piñera su candidato. Y Sebastián Piñera en 3 meses lo alcanzó y después lo superó, al punto que en la primera vuelta fue Sebastián Piñera el que pasó a segunda vuelta con Michelle Bachelet y no Joaquín Lavín. Claro, oye, un buen recordatorio el que estás haciendo, y para vincularlo de nuevo con el tema de las encuestas, recordemos que en esa época Sebastián Piñera, y desde años antes, venía invirtiendo una cantidad de dinero y de recursos y de energía enorme en encuestas. Él financiaba una empresa de encuestas especialmente para poder estar en los dimes y diretes de la opinión, ¿no? Encuesta Futuro, que marcó mucho, y gracias a ella llegó a ser presidente, porque logró al final influir lo necesario. Es decir, lo de la encuesta, ¿qué te parece que, antes de pasar a otro tema, que redondeemos un poco lo de la encuesta de la Universidad del Desarrollo y el papel que pretende jugar, y quiénes están interviniendo del lavinismo profundo, incluso familiar, ¿no? La familia, como decías tú, en esa encuesta? El tema es el siguiente en relación con la encuesta a la Universidad del Desarrollo. O sea, cuando uno escucha Universidad del Desarrollo, claramente uno sabe que ahí está el riñón de la UDI, uno sabe que Joaquín Lavín fue fundador y fue accionista de esa universidad, y que tuvo que renunciar cuando fue y vender su participación cuando fue ministro de Educación de Sebastián Piñera en el primer gobierno. Pero en este minuto las vinculaciones son las siguientes. Primero, la encuesta panel Universidad del Desarrollo participa el prorector Ernesto Silva Méndez, expresidente de la UDI, exdiputado UDI y actual brazo derecho de la campaña de Joaquín Lavín. Pero también están en el trabajo de la encuesta Universidad del Desarrollo el actual decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, el conocido analista y experto electoral Eugenio Guzmán, quien no solo es UDI, sino que además está casado con la hermana de Joaquín Lavín, con María Asunción Lavín Infante. Es el cuñado. Un dato que cada vez que en el Mercurio se publica
la encuesta panel Universidad del Desarrollo con cuñas de Eugenio Guzmán, jamás se pone el disclose que le decimos, jamás se pone el asterisco que diga Eugenio Guzmán es cuñado de Joaquín Lavín, por un asunto de transparencia de la información, porque si no hubiera nada raro, si no hubiera nada que ocultar, se pondría. Además, trabajan en esta encuesta a cargo del trabajo de la encuesta sí en terreno, 2 hijos de Lavín, María Estela y Juan Pablo Lavín, que son los que están encargados de toda la parte de terreno de la encuesta, que es lo fundamental. Recuerden que las encuestas, su validez pasa por varios elementos, y uno de ellos es la metodología, es la cantidad de gente con la que se trabaja y la forma en que se trabaja. ¿Por qué las encuestas CEP, que aunque se da cada 6 meses, sigue siendo la más seria de todas las encuestas? Porque es una de las pocas que hasta el día de hoy sigue siendo presencial. Se supone que presencial o telefónica hay una cierta diferencia, y que la gente es mucho más honesta en sus respuestas cuando la encuesta es presencial que cuando es telefónica. Bueno, todo eso influye en lo que le llaman, ¿cierto?, el porcentaje de error, ¿no? Claro, además está el porcentaje de error, pero también está, insisto, la cantidad de gente que tú convocas en esta encuesta. Porque claro, se dice, se llamaron a 1.000 personas, pero hay encuestas, y yo he sabido encuestas que se llaman a 1.000 personas, estadísticamente proporcionales, de distintas regiones, hombres, mujeres, de distintos grupos etarios, pero al final responden 200 nomás. Claro, todo eso influye en la seriedad y validez de la encuesta, y acá quienes se preocupan de que eso sea confiable son los hijos de Lavín, ni más ni menos. Los hijos de Lavín, que ambos son ingenieros, una es ingeniera civil y la María Estela León es ingeniera civil, y Juan Pablo Lavín León es ingeniero comercial. Ellos están a cargo de la investigación de campo de la encuesta, que no es menor, insisto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Oye, y en la parte interpretativa está Guzmán. En la parte interpretativa efectivamente... Que es su cuñado. Claro, Guzmán, en el artículo del Mostrador, el Mostrador habló con Guzmán, Héctor Cosio, que es el autor, habló con Eugenio Guzmán, y él defiende obviamente la validez del trabajo de la encuesta, y dice que los resultados hablan por sí solos, y de hecho dice que no es culpa de él, que dice que en el mundo ilustrado, informado, se sabe de esta relación familiar. Sí, pero mira... Pero la opinión pública en general no lo sabe. No lo sabe, y ahora es lo importante del artículo del Mostrador de hoy, que yo invito a leer, por supuesto, es que devela eso, que influye y es necesario para tener una acertada lectura de la encuesta, porque uno cuando lee y tiene los elementos de juicio se puede de verdad entender lo que hay detrás. Y el Mercurio debiera, como bien dijiste tú, tener con letra roja, en mayúscula, la relación de Joaquín Lavín con la Universidad del Desarrollo, con el autor de la encuesta, con el principal líder de la encuesta, que es su cuñado, y que sus hijos son quienes están a cargo del trabajo de campo. Entonces, eso debiera estar puesto, ¿no? Al publicarse la encuesta, para que uno sepa, y uno, bueno, puede leerla y hacerle caso o no, pero sabiendo qué es lo que hay detrás. Así es. Y en ese sentido es relevante también porque el clima al interior de la derecha es bastante complicado. Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que hay que recordar que todo esto está en miras a la primaria, que tiene que ser el 1 o 2 de julio, los primeros días de julio, la primaria presidencial de Chile Vamos. En esa primaria compite Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Evelyn Matei, Sebastián Sichel y Mario Desbordes. Son 5 candidatos los que tiene la derecha. Según la encuesta panel de la Universidad del Desarrollo, según los últimos números, Lavín está en cerca del... Estoy buscando el párrafo exacto para no cometer errores, pero quiero para mostrar para graficar un poco lo que estoy diciendo. Pero Lavín está cerca del
27-28%. Ya lo encontré. Lavín subió del 28 al 30% en enero. Pero eso estadísticamente está casi en el margen de error, ¿no? No influye mucho, ¿no? No influye, pues. Obvio que no. Sí, por eso la preocupación de la derecha que está chantado. Claro, hay, para que la gente sepa, cuando se habla de los márgenes de error, se le pone en la encuesta que por lo general las encuestas serias tienen hasta un 3% de margen de error. Cuando el margen de error es superior al 5%, hay que levantar el ojo ahí porque puede que no sea tan serio el sondeo. Síguenos contando el problema y las tensiones y el desorden que hay en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según esta encuesta, Lavín tiene el 28 al 30%. Evelyn Matei bajó del 26 al 24%. Sebastián Sichel está entre el 19-20%, Briones entre el 12% y casualmente Mario Desbordes, quien es el dolor de cabeza de la derecha, por todo el rol y su discurso que ha cumplido el último año y medio, tiene 7-8%. Por un discurso más de centro-derecha, más mirando el centro político. O sea, basta recordar un solo episodio. O sea, la UDI se la juró a Mario Desbordes por el rol protagónico que cumplió Mario Desbordes en el acuerdo del 15 de noviembre que permitió el inicio de la ruta constituyente del plebiscito y nueva constitución. Así es, lo que le han llamado la derecha social. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está esta primaria, la UDI tiene 2 candidatos, que son Lavín y Evelyn Matei. Matei ya dijo que ella va a esperar el resultado del 11 de abril, de la elección municipal del 11 de abril, para seguir evaluando su candidatura y si es que llega o no hasta las primarias o si insiste en unas primarias con Lavín solamente. Y por otro lado están los otros candidatos que les mencioné. Con un Lavín estancado, cuando tú estás estancado, es muy fácil que otros actores entren en escena o que te pillen. Y si no te alcanzan... Hay un viejo dicho hípico, caballo alcanzado, caballo superado, algo así es, ¿no? Caballo alcanzado, caballo ganado. Está. Caballo pillado, caballo ganado. Eso. Ese es el dicho de la hípica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no nadie lo pilla y efectivamente Lavín lidera las encuestas, o sea, gana las primarias, pero es un candidato agotado. Es un candidato que no solo ha estado 4 años en campaña, sino que es un candidato que está estancado. Y eso, para partir, no es una debilidad bastante importante, sobre todo en un personaje como Lavín, que tiene una mochila que no es menor y que le pesa, y que es algo que en la UDI siempre les preocupa, y es que Lavín tiene el problema de que él siempre ha sido el candidato prioritario, mayoritario, principal, que siempre lidera la pole position durante los 3 años que la derecha es oposición, durante mucho tiempo, pero que en el último tramo de la campaña se cae. Bueno, en el último tramo de la campaña no logra cruzar la parte como caballo inglés y está a punto de pasarle lo mismo, y esa es la preocupación de la derecha en este gobierno de derecha. Si en los 3 primeros años lidera pole position, ¿cierto? Pero tiene varios candidatos que le están pisando los talones, y esa es la importancia para Lavín y el lavinismo y la UDI de su sector, porque la UDI está hoy día con el corazón dividido entre Lavín y Matei, pero el sector lavinista, la importancia de las encuestas, ¿cierto? Y de seguirlo poniendo como líder, y aunque haya que forzar un poco las cosas, usar las encuestas para este fin. Entonces, como recapitulación, Mae, nos quedan pocos minutos, me gustaría que nos aportaras información y sapiencia política respecto del tema constituyente, las distintas candidaturas, las desigualdades entre las candidaturas, el gesto de Francisco Rego, que es columnista del Mostrador, un hombre de derecha moderada, que renunció a sus minutos en la franja electoral. Entonces, ahí están pasando cosas en la franja electoral. Cuéntanos un poco de todo ese entuerto. Mira, la franja electoral parte este viernes, de hecho. Estamos hoy día a un mes de la elección de constituyentes, gobernadores y alcaldes y concejales.
Claro, pero pongo el énfasis en los constituyentes por la importancia para el país, no porque los otros son periódicas. En cambio, esta es una elección para hacer una constitución que probablemente nos va a acompañar por muchas decenas de años. Entonces, oye, desde el punto de vista mediático es bueno ponerle el foco, ¿no? Sí, por supuesto, lo que te decía, mañana parte la franja y mañana se hizo el sorteo esta semana en el Consejo Nacional de Televisión para ver el orden en que van a participar. La franja mañana parte con el bloque de los cupos reservados para pueblos indígenas, para pueblos originarios, perdón, y después vienen los pactos con sus respectivos minutos. Efectivamente, ha habido todo este tiempo, había un gran problema con el escaso minutos, segundos incluso, que podrían tener algunos candidatos que están fuera de pacto, que están en pactos independientes, por ende casi no tienen espacio, no alcanzan ni siquiera a mostrar una foto en la tele para poder hacer franja. Oye, no da ni para el Rosa Darí, ¿te acuerdas? No, ni para trabajo tampoco. No da ni siquiera para eso, muchos candidatos. Entonces, algunos efectivamente, lo que tú decías, el caso de Francisco Rego, que es candidato independiente por la lista independiente, o sea, no alcanzaban a nada. Por ende, ¿para qué desgastarse en el fondo y aplicar foco o estrategia en otros lados? La franja de televisión es súper importante porque se considera que es un espacio, comillas, democrático donde todos los candidatos pueden tener la opción de mostrarse, lo que no es tan así al final porque los minutos se reparten de acuerdo a las votaciones que tengan los partidos y los bloques en las elecciones anteriores, y eso hace los criterios. Claro, pero hoy día, disculpa Federico, pero hoy día, en estos tiempos, las campañas han variado. O sea, la franja es importante, pero hay otras instancias y otras plataformas donde la gente está haciendo campaña, sobre todo en tiempo de pandemia. Las redes sociales se han transformado en un factor y en un elemento clave para las campañas. Sí, claro. Más que la franja. Evidente. La franja es parte de los rituales en estos minutos, pero no es determinante como lo era hace una década atrás. Es verdad. Década atrás, la franja era clave. Te recuerdo cuando, no, ni siquiera hace 20 años atrás. Te recuerdo, por ejemplo, precisamente la campaña de Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. La franja de Ricardo Lagos de la primera vuelta era mala, fue duramente criticada, y Joaquín Lavín estuvo a un tris de superar a Lagos en la primera vuelta. Entonces, cuando se tuvo que hacer una ingeniería total en la segunda vuelta, en la campaña de segunda vuelta, en la franja de la segunda vuelta, para tratar de ayudar a que Lagos ganara efectivamente. En esa época era muy importante la franja, efectivamente, yo concuerdo contigo que cada vez menos importante, pero todavía influye, todavía incide, sobre todo en sectores más populares, con menos acceso a internet, y es parte de los rituales, pero como tal tiene que ser repensada, replanteada. Evidentemente algo pasa ahí, toda la estructura anterior por la que se pensó fue la lógica binominal, fundamentalmente. Entonces está todo crujiendo ahí, ¿no? Y el CERVEL tiene que lograr ahí modificar eso. Oye, se nos acaba el tiempo. Son 1.400 candidatos, Federico. Entonces no hay franja que resista también. Como un atenuante. Pero de que hay que revisar el tema de la franja parece muy evidente. Oye, Marcela Jiménez, Mae, gracias por esta conversación y la revisión del principal titular del Mostrador y temas varios. Nos vemos. Vámonos ahora a una tanda muy breve y volvemos. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Hola, soy Francisco Martorell, director de la revista El Periodista, y hoy quiero recomendarles un libro que a algunos les va a causar cierto escozor. Se trata de Hambruna Roja, una obra de la periodista e historiadora estadounidense
Anne Applebaum, que cuenta la situación vivida en la Unión Soviética en los años 30, cuando cerca de 5 millones de personas murieron y murieron de hambre. Eso se llamó Holodomor, que viene a ser como una especie de holocausto, pero por falta de alimento. De esas 5 millones de personas, al menos 4 fueron ucranianos, lo que demuestra que de alguna manera se utilizó el hambre como método de exterminio